Cartagena de India tiene muchos lugares por conocer, recorrer y observar. Por su historia y estratégica ubicación geográfica, el Corralito de Piedra goza no solo de parajes legendarios, sino de importantes monumentos y escenarios que cautivan la vista de los que se dejan encantar por nuestra ciudad. Pero hay algo aún más importante que rodea la cotidianidad de nuestras vidas. Diariamente convivimos con agua. Playas, mares, islas y decenas de cuerpos de agua como este que se encuentra a mis espaldas, que muchos no le damos la importancia suficiente, nuestra Ciénaga de la Virgen. A partir de este momento, el EPA crea un nuevo programa con el fin de concientizarnos de la importancia de conservar, proteger y preservar nuestra Ciénaga de la Virgen. Cartagena se encuentra en medio de este importante cuerpo de agua, a tal punto que la Ciénaga de la Virgen se alimenta de las serranías de Turbaco, Santa Rosa y de otros municipios aledaños a la ciudad, que son muy significativos debido a sus manglares e infraestructura natural, y del que muchos desconocen su importancia. Como se ha dicho, la Ciénaga de la Virgen es un cuerpo de agua salobre, o sea, una mezcla de agua dulce con agua salada, en un espacio de 22 kilómetros cuadrados. Es decir, es un gran depósito de agua. El cambio climático, una de sus expresiones, es la mayor cantidad de agua en la atmósfera y por supuesto en el mar, porque los ríos vienen más cargados de agua por el descongelamiento de los glaciares y por supuesto por las grandes lluvias que se dan en distintas regiones del país. Las aguas recorren las geografías en escala de alto a bajito. Lo más bajito es el mar y las ciénagas que están al lado del mar. Entonces, las ciénagas son espacios de captación de las aguas. Frente al cambio climático es clave la protección de las ciénagas, porque la mayor cantidad de agua va a ser recibida precisamente en estos cuerpos de agua. En el caso concreto de la Ciénaga de la Virgen, el más grande cuerpo de agua que nosotros tenemos, 22 kilómetros cuadrados, que es mucho más grande, por supuesto, que la bahía interna, ¿sí?, que tiene 440, y más pequeña que la bahía exterior, que tiene 8.000 hectáreas. Pero ese gran cuerpo de agua es el gran receptor en un determinado momento, y de otro lado, el espacio que tenemos que evitar que siga siendo rellenado para que no perdamos los espacios de mayor captación de agua. Si se dan cuenta de la importancia de esta imponente ciénaga, si no la cuidamos es como si empezáramos a tener problemas con nuestra respiración, ya que la Ciénaga de la Virgen es para Cartagena y el Caribe colombiano como uno de sus pulmones. Más que decir que es un pulmón, es un gran generador de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un espacio muy amplio de manglar, y ese manglar es un gran resumidor de carbono, ¿verdad? Cuando decimos resumidor de carbono es que él toma de la atmósfera el CO2, que es un gas de calentamiento de efecto invernadero y incide en el calentamiento, y separa la molécula, como todos los árboles, con la fotosíntesis. Entonces libera oxígeno y captura el carbono y lo vuelve madera, ¿sí? En ese sentido es un gran espacio que favorece el pulmón de la tierra, por decirlo de alguna manera. Aunque muchas veces se sintetiza diciendo es un gran pulmón, es un gran productor para los pulmones de la naturaleza, entre otras cosas, para nuestros pulmones. Por eso es tan importante su conservación. Para que entendamos la magnitud de nuestra ciénaga, es importante que nos ubiquemos geográficamente. La Ciénaga de la Virgen es una de las lagunas costeras más importantes del Caribe colombiano, ubicada sobre el sector norte de Cartagena y separada del mar por el cordón de arenas del corregimiento de La Boquilla. Este imponente cuerpo de agua tiene forma triangular, estrecha en el norte y amplia en el sur, y es la segunda ciénaga más grande del Caribe colombiano, con una extensión total de 22 kilómetros cuadrados, solo superada por la Ciénaga Grande del Magdalena con 450 kilómetros. Muchas veces recorremos por este sector.
Sencillamente conducimos a su alrededor o la observamos por un instante, pero nunca caemos en cuenta de su real dimensión. O por ejemplo, ¿sabía usted que la Ciénaga de la Virgen tiene 4.5 kilómetros de anchura o que tiene 1.20 centímetros de profundidad? Esta ciénaga cuenta con un bosque lineal de 94 hectáreas de manglares, que sirven de hábitat y refugio a una gran cantidad de aves, reptiles, insectos, crustáceos y peces que se encuentran en sus ramas y raíces. Porque las ciénagas son las alacunas de la vida. Son como los grandes abdómenes, ¿sí?, que tiene la madre naturaleza. Y como son aguas tranquilas, aguas poco profundas, entonces los peces grandes no llegan, ¿verdad? Y pueden entrar los peces al desove y proteger las especies que crecen. Y como tenemos los manglares que son tupidos y extensos, ¿sí?, lineales, y cubren una gran cantidad, una gran extensión, son ideales para que se desarrolle todas las formas de vida. Estamos hablando de anfibios, de reptiles, de mamíferos, ¿sí?, de ovíparos. Estamos hablando de crustáceos, de moluscos, de peces. Es decir, es como una especie de paraíso terrenal, si lo queremos ver. Esos son las ciénagas. Y por supuesto, proveen la alimentación a cada una de esas especies. O sea, hay una cadena trófica que puede desarrollar cada una de las especies y de comunidades que están integradas a ese gran ecosistema de la ciénaga, o de las ciénagas, o de la Ciénaga de la Virgen y las lagunas, que son espacios precisamente de eso, espacios de reproducción. Por eso la conservación y la protección de la ciénaga es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de esta población cartagenera que ha crecido de una manera descomunal. Así también, este inmenso espejo de agua es aún hoy una importantísima despensa alimentaria para la ciudad y numerosos grupos humanos que habitan a sus orillas. Es el caso de una gran cantidad de peces que son capturados por los pescadores artesanales e industriales, lo que garantiza el sustento de muchas familias y la generación de alimento para miles más. Así como Pedro León y Víctor Meléndez, son muchos los habitantes de los más de 50 barrios que conviven con la Ciénaga de la Virgen. A pesar de que la Ciénaga de la Virgen es despensa para muchos de los habitantes que viven en su alrededor, la contaminación a la que ha sido expuesta desde la década de los 60 es un lunar para su conservación y preservación. El crecimiento de la ciudad ante procesos de mala planificación, la descarga de aguas servidas y residuos sólidos, la invasión de sus zonas inundables y la tala indiscriminada de sus manglares hicieron que la ciénaga perdiera el brillo de sus aguas, colocando en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de este importante ecosistema. Más que perder la trascendencia, lo que es que no le hemos dado la importancia que realmente tiene, porque trascendente es, porque buena parte de la ciudad se desarrolla alrededor de ella, ¿sí? Más del 60% de la ciudad, digamos, su elemento, determinante es la ciénaga, ¿sí? Y ha pasado esto porque, de una u otra manera, ese crecimiento poblacional ha rebasado a la autoridad y a la planeación que se hace desde el Estado. Y entonces, para ponerles un ejemplo, la avenida Pedro Romero, de la avenida Pedro Romero hacia la Ciénaga, todo eso era ciénaga. Con el crecimiento poblacional se comenzó a dar la invasión de todo ese sector de la zona suroriental. Hoy en día son barrios ya legalizados. Y ese mismo hecho se está dando también en la zona norte, específicamente en el corregimiento de La Boquilla, ¿sí? Y por supuesto en Tierra Baja o en Puerto Rey, donde hemos comenzado a ver también ese proceso de rellenos, que son además altamente peligrosos y delictivos, entre otras cosas. Pero no ha habido la fuerza en un determinado momento ni la coherencia de las autoridades para frenar este daño que está recibiendo la ciénaga. Y ese tiene que ser uno de los propósitos que todo gobierno y toda entidad tiene que tener a futuro. La preservación, la conservación, la educación del ciudadano en que ese es un enorme patrimonio que no nos pertenece solamente a nosotros los cartageneros. Un pez que nace en la Ciénaga de la Virgen puede
satisfacer las necesidades de alguien que lo pesque en cualquier parte del Caribe, que los peces se desplazan, como se desplazan las hojas del manglar cuando caen y alimentan el océano, que a veces le hace falta materia orgánica. La Ciénaga de la Virgen cuenta con una cuenca de 500 kilómetros cuadrados que se alimenta de varios arroyos y canales como Matute, el Canal Paraíso, Ricaurte, el Tabú, además de corrientes creadas por las lluvias y aguas provenientes de tierras altas como Turbaco, Santa Rosa de Lima y Villanueva. Antes de seguir conociendo la Ciénaga de la Virgen, yo los invito a que vengan y se echen un vistazo de la belleza y la magnitud de esta, en medio de las costumbres y tradiciones de sus comunidades. Recorrer esta ciénaga a bordo de un bote le permitirá toparse con un pescador y su hijo haciendo faenas de pesca, mientras un alcatraz surca las aguas en busca de su próximo pescado del día. Podrá estar frente al barrio La Candelaria con el Cerro de la Popa de fondo, mientras los niños juegan debajo de la sombra cómplice de un árbol. Y minutos después podrá ver otros niños del barrio El Pozón jugando a orillas de la ciénaga. ¿Y qué podemos decir de los cientos de arbustos y manglares que han colonizado esta ciénaga y se han convertido en espacios de alimentación, protección y reproducción para muchos de los moluscos, crustáceos y peces que habitan gran parte de sus vidas en estas aguas? Estos manglares son de varias especies, incluido el manglar negro, también conocido como prieto, iguanero o salado. Encontramos también el mangle rojo, luego está el mangle Zaragoza. Le sigue el mangle blanco, también conocido como mangle bobo o el mangle piñuelo. Esta vegetación tiene un dosel o parte superior de su follaje de 20 metros, medida que depende básicamente del régimen de vientos, el aporte de agua y las características geológicas del subsuelo. Lo primero que uno tiene que distinguir en los manglares son los manglares que están en la orilla, que son los manglares que permiten que los peces lleguen y entren por debajo de las patas, que ese es el mangle rojo, el Rhizophyra mangle que le llaman, ¿sí? Y está siempre en la zona inundada. Él crece en el agua y hacia el agua. Por eso tiene sus raíces aéreas, ¿sí?, que le permiten del soporte para caminar hacia adentro de la ciénaga, y sus plántulas que al caer se clavan en el terreno lodoso, que es el terreno natural de las zonas mangláricas. Digamos que ese es el mangle de primera línea. Ese mangle de primera línea es vital porque es como la vegetación de transferencia del agua a la tierra. Pero luego de él viene el mangle negro, que es el que tiene como una especie de neumatóforos que salen, unas raicitas, y está en zona pantanosa. ¿Por qué? Porque es hasta donde llega el agua cuando las mareas crecen. Acuérdense que la marea baja, ¿sí?, y la marea crece de acuerdo al número de horas, ¿no? ¿Sí? Tiene sus ciclos. Cuando la marea crece, entonces esa zona, ¿sí?, inundable se inunda. Por eso es pantanosa y por eso respira a través de esos neumatóforos. Luego viene el mangle Zaragoza, el mangle piñuelo, las diferentes variedades que ya están en zonas de amortiguación. Ya si la creciente es muy grande llega hasta allá y el mangle obviamente no se muere porque él está habilitado para poder, digamos, beber el agua salada y procesarla. Es como si fuera una fabriquita que puede separar la sal, ¿sí?, del agua. Y además es una gran nutriente y es una gran receptora de nutrientes. Y de otra parte, ese tipo de vegetación de transición del agua y la tierra te da entonces la escala de especies que allí se desarrollan, porque tú vas a tener peces, crustáceos y moluscos que están metidos en el agua, pero vas a tener anfibios y vas a tener reptiles, ¿sí?, que salen del agua, ¿sí?, hacia tierra firme, ¿sí? Y además de eso vas a tener todos los mamíferos que ahí se desarrollan, las aves y los microorganismos, que son miles de microorganismos.
Se dice que en un ecosistema de manglar conviven 1.200 especies, ¿sí?, vivas. Pero además de eso, es un elemento, ese manglar que está allí, vital en lo que es la transformación de lo inorgánico en orgánico, ¿sí?, y viceversa, ¿sí? Tiene esa posibilidad de el desarrollo de la vida, ¿sí?, de la intensificación del desarrollo de la vida. Son por eso ecosistemas protegidos y por esa misma razón todas estas zonas de manglar son patrimonio ecológico de la nación, patrimonio natural, capital natural protegido, que no solamente tiene el Estado que protegerlo, nosotros los ciudadanos tenemos también que trabajar en función de su protección. Y como se han podido dar cuenta, la Ciénaga de la Virgen representa gran parte de la idiosincrasia de nuestra población. Y por ser un bien de valor incalculable, resulta imperativo para los cartageneros y las próximas generaciones que el compromiso de la protección de esta sea diario. Y afortunadamente ya esto empezó. Un ejemplo es la construcción en la que me encuentro actualmente, conocida como La Bocana. La bocana estabilizadora de mareas fue la respuesta del país para salvar la Ciénaga de la Virgen de una muerte lenta y agónica, por el sellamiento de las bocanas naturales que conectaban el mar Caribe con esta laguna costera. En el momento en que la bocana comenzó a funcionar, estábamos, como decía Hidrotec, que fue la empresa que hizo la investigación, en el punto prácticamente de no retorno de la Ciénaga de la Virgen. ¿Qué quiero decir con eso? Los cuerpos vivos tienen una capacidad que se conoce como capacidad de resiliencia. Esa palabra, señores, escuchas, tienen que aprenderla, porque es una palabra de este tiempo, resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un órgano para recibir impactos y recomponerse, ¿sí? Como cuando un cuerpo tiene una herida y los glóbulos blancos actúan para que esa herida no termine matando el organismo. Entonces, la capacidad de resiliencia de la ciénaga se había perdido, o se estaba perdiendo de una manera acelerada, porque la ciénaga, desde la década de los 60, específicamente desde el 68, que ya eso fue institucionalizado a través de un programa que se llamó el Plan de Rehabilitación y Dignificación de la Ciénaga, era la receptora de más del 60% de las aguas residuales de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que era como la laguna de oxidación de la ciudad. Y todo cuerpo tiene una capacidad para recibir una infección, en este caso sería como miremoslo así, como la infección. La única posibilidad que tenía la ciénaga en ese momento era hacer una bocana estabilizada como la que tenemos o prepararnos para un cuerpo de agua que ya no íbamos nunca más a poder rescatar porque había llegado ya a una situación de muerte lenta, pero ya a una incapacidad de poder, reconstruirse, ¿sí? Estaba en riesgo de perder esa capacidad resiliente. Al hacerse la bocana, lo que diseñaron, y hay que hacerle un homenaje a José Enrique Rizo Pombo y a los holandeses de Boskalis y de Haskoning, ¿sí? Se diseñó con ellos la posibilidad de este maravilloso método de manejo de las aguas residuales de una ciudad a través de usar la fuerza misma de la naturaleza y de la energía para, a través de una tecnología limpia, meter a la ciénaga los volúmenes de agua suficientes para que los impactos de aguas residuales pudieran ser diluidos en una masa mayor de agua salada que tiene la enorme virtud, el agua salada, de poder matar las bacterias que en un determinado momento la materia orgánica genera. Por supuesto que el tratamiento no es un tratamiento pleno, pero nos permitió que la ciénaga se recuperara, y al recuperarse la ciénaga, ¿sí?, permitió también que estas aguas, al salir hacia el mar por las esclusas, por los espacios de marea baja, al salir ya salieran esas aguas residuales diluidas en la masa de agua y no impactaran de manera negativa las playas de Crespo y por supuesto de Marbella y de allí hacia adelante. El 25 de noviembre del año 2000 se puso en funcionamiento esta obra,
que costó más de 25 millones de dólares y contó con la intervención de expertos holandeses que diseñaron y ejecutaron el proyecto. La bocana se construyó con el objetivo de oxigenar las aguas de la ciénaga, que por mucho tiempo recibieron las aguas servidas de nuestra ciudad. Por esta razón, este espacio se convirtió en un lugar altamente contaminado. Así es, efectivamente. Esas aguas del mar que entran a la ciénaga cuando la marea sube, oxigenan completamente las aguas que traen la carga de materia orgánica. Y eso permite, como lo dije antes, una dilución que baja el tema concreto del impacto negativo que las aguas residuales están teniendo sobre la Ciénaga de la Virgen. Esta bocana consta de 2 espolones, un box culvert o puente que permite el tránsito de personas y vehículos entre Cartagena y la zona norte, además de un canal de bocana con una longitud de 750 metros de largo y 3 metros de profundidad. El sistema cuenta además con 10 compuertas de alas batientes. 6 de ellas permiten el paso de agua del mar hacia el interior de la ciénaga y las otras 4 la dejan salir. Estas compuertas aprovechan la energía de las mareas y se mueven por esa fuerza imperceptible pero constante, lo que garantiza un funcionamiento limpio y eficiente del sistema. Ya al interior de la ciénaga hay una pantalla metálica direccional, construida con tubos y láminas de acero, que sirve para direccionar hacia el sur de la ciénaga el agua que ingresa a ella, permitiendo la oxigenación constante de la zona más impactada por la contaminación. ¿Y qué tal esto? ¿Sabían que cada gota de agua que ingresa a la ciénaga dura aproximadamente 7 días en volver a salir? Y todo esto gracias a esta impresionante obra de ingeniería en la que me encuentro, que es la segunda a nivel mundial. La otra se encuentra muy lejos de aquí, en el África. La sedimentación y las obras de infraestructura hicieron que las bocas naturales ubicadas en el corregimiento de La Boquilla, por donde se conectaba la ciénaga con el mar, se cerraran, poniendo en riesgo la sostenibilidad de este importante recurso hídrico de la ciudad. Debo aclarar que eso es lo que plantean algunos pobladores de La Boquilla, pero eso es inexacto y por una razón contundente. Si la sostenibilidad se pierde, según dicen, porque las bocas ya no abren en el invierno, ¿cómo podría explicarse que las bocas ahora se mantienen abiertas todo el tiempo? Cada vez que sube la marea, entra el agua de la ciénaga. Entonces la insostenibilidad no podría ser por el hecho de que no entre el agua, porque es que el agua está entrando. Lo cierto es que las bocas que abren en invierno, si el invierno no es un invierno fuerte, no se abren. ¿Por qué? ¿Por qué se abre la boca? Porque la ciénaga tiene una mayor cantidad de agua y se hincha. Entonces rompe el tapón y entra. Pero hay zonas donde la marea alta baña la zona, en la zona de Marlín de Villagloria. Otra cosa es que las poblaciones que están ahí ubicadas, como han subido la cota, impiden que haya ese intercambio mareal que es muy importante para la ciénaga. Pero no es cierto que la bocana haya puesto en peligro, ¿sí?, la ciénaga, todo lo contrario. Si no hubiera el Estado y los holandeses y la presión de los ciudadanos y de los ecologistas logrado que se hiciera la bocana, la ciénaga hubiera muerto. Hoy la Ciénaga de la Virgen se oxigena rumbo a mejores condiciones ambientales para el agua y las especies animales que allí conviven, gracias a la puesta en marcha del emisario submarino, con lo que se liberó del 60% de las aguas servidas que la ciudad arrojaba a ella, que por décadas fueron vertidas indiscriminadamente sobre esta, con un total de 81.000 metros cúbicos por día. El emisario submarino y la bocana estabilizadora de mareas es la garantía de que Cartagena podrá seguir disfrutando y haciendo gala de su ciénaga, y la muestra inequívoca de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y recuperarse a perturbaciones ambientales. Y ahora la pregunta sería, ¿usted cartagenero se compromete a disponer adecuadamente de los residuos sólidos y de cuidar los cuerpos de agua y enseñarle a sus hijos de la importancia de conservar la Ciénaga de la Virgen? Estamos seguros que sí.
Por el momento desde EREPA los ayudaremos a concientizarnos de esto y que ahora sí podamos decir con orgullo, esta es mi Ciénaga de la Virgen.